Esto no es solo una historia, porque familias fueron separadas sin explicación, madres arrancadas de sus hijos, hombres encadenados a otros hombres que hablaban lenguas distintas, mujeres violadas, humilladas, obligadas a parir hijos que nunca verían crecer. Y sin embargo muchos resistieron en silencio, con la esperanza de que algún día su historia sería contada, con la esperanza de que sus descendientes regresarían, no como prisioneros, sino como hijos libres de África. Hoy quiero contaros esto usando un famoso proverbio africano que dice que hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador. Quiero decir con esto que la historia debe ser contada desde el lado de las víctimas. Tenemos que contar y escribir nuestras propias historias, porque sin historia no eres nadie. Día 2 en Cape Coast, os he traído al castillo de Elmina. Una cosa muy importante sobre ese castillo es que es el castillo más antiguo de lo que es África Occidental. Ese castillo tiene un total de 543 años y fue construido ya lo verás en el vídeo. Una cosa que tengo que mencionar sobre ese castillo es que, y sobre la historia en general, se usó para lo que viene siendo la trata de esclavos. Inicialmente cuando se construyó, no se construyó para ese propósito, pero conforme fue pasando el tiempo, fueron pasando los años, se tomó una perspectiva aún más diferente y eso lo verás en los siguientes vídeos. Acompáñame. Así se ve desde fuera el castillo de esclavos de Elmina. La pronunciación se me da fatal. Quiero que estéis muy atentos al próximo vídeo de mi canal porque es sobre el segundo castillo de esclavos. También se encuentra aquí en Cape Coast. Estuve ahí el primer día, pero por orden histórico tengo que empezar con el castillo de Elmina, ya que es el más antiguo. Estoy en la entrada. Mirad cómo está de grande. La diferencia entre este de aquí y el primero que hemos visitado está en que el otro se está intentando mantener de la forma más original posible, mientras que este ha sido más modernizado, porque estoy viendo que es una pintura fresca lo que hay aquí. Mirad. Mirad qué tan grande es. De hecho, como podéis ver allá arriba, todavía no se ha terminado con la pintura. Supongo que ese es el color original, para que se aprecie. Aquí tenéis el interior. He de admitir que estuve algo perdida esperando a nuestro guía. Primero visité la iglesia portuguesa, como podéis ver. En esto se ha convertido este espacio en la actualidad. Aquí estaba leyendo un poco de lo que viene siendo la historia. Aquí se nos recuerda cómo en el siglo XV los portugueses dieron inicio a uno de los capítulos más oscuros de la historia africana. Desde Elmina, miles de africanos fueron capturados, encerrados y embarcados hacia Europa y América. Cruzaban el océano Atlántico en condiciones inhumanas. Muchos no sobrevivían el viaje y los que lo hacían eran vendidos como mercancía. Ese castillo fue uno de los principales puntos de exportación de dolor, separación y silencio. Lo que fue llamado la mina de oro terminó siendo una mina de lágrimas para el pueblo africano. Y es por eso que este lugar no es solo una ruina histórica, es un espacio de memoria, un lugar donde la historia debe ser contada desde el otro lado, desde quienes la vivieron, no solo desde quienes la escribieron. Elmina proviene del portugués amina, no sé si es la mejor pronunciación, pero significa la mina o la mina de oro. Cuando los portugueses llegaron a la costa de lo que hoy es Ghana en 1471, encontraron muchísimo oro. Establecieron un puesto comercial en 1482 y lo llamaron San Jorge de la Mina. Ese nombre se dio en referencia al oro que extraían y comerciaban en la zona. Con el tiempo, el nombre fue simplificado a lo que hoy en día conocemos como Elmina. Elmina significa literalmente la mina de oro, nombre dado por los portugueses, pero con el tiempo, esta mina de riqueza se convirtió también en una mina de dolor, siendo uno de los principales centros de tráfico de esclavos en África Occidental.
Esta era la celda condenada, un lugar reservado para aquellos cautivos que se resistían y que intentaban escapar o se rebelaban. Aquí eran encarcelados hasta la muerte sin comida, sin luz y sin agua. Y los pequeños agujeros en la puerta no eran para respirar, eran para vigilar si ya habían muerto. Esta celda era para los soldados indisciplinados que se peleaban entre ellos. Horas después eran liberados, ninguno de ellos murió aquí. Esta inscripción está escrita en neerlandés antiguo y se dejó para recordar a un gobierno holandés llamado Ted. Llegó aquí el 16 de enero de 1758, murió el mismo año, el 12 de marzo con 41 años. Se cree que murió de paludismo o fiebre amarilla. Fue enterrado justo aquí. Hubo un pastor que fue quien dejó esta inscripción diciendo que él fue una buena persona con temor a Dios durante la época de esclavitud. Las habitaciones de arriba eran de los pastores, soldados y así. La última habitación era del mismo gobernador, todas en orden. Nos vamos a la sección de mujeres. Para los europeos de entonces un esclavo no era un ser humano, era una propiedad, un activo, una comodidad por el trato que les daban, porque ni siquiera eran considerados como seres humanos. Alrededor de 400 mujeres esclavizadas eran traídas aquí. Habían 3 celdas diferentes donde eran encerradas. Muchos de los oficiales europeos que venían a esas tierras no viajaban con sus esposas y abusaban sexualmente de las mujeres esclavizadas que se encontraban aquí. Desde ese balcón que podéis ver ahí, el gobernador ordenaba a sus oficiales que reuniera a todas las mujeres. Solo unas cuantas eran seleccionadas. El resto permanecía encerrada durante días sin ser bañada. Cuando el gobernador elegía a una mujer, se la bañaba con agua del pozo. Este corredor conducía directamente a la habitación del gobernador, donde la mujer era llevada. Cuando llegaban los barcos y se descubrían mujeres embarazadas, eran separadas del resto. Se construían casas fuera del castillo para ellas. Después de dar a luz, los hijos eran traídos de vuelta al castillo, donde eran educados y formados como nuevos oficiales. Este proceso marcó el inicio de la educación formal en esta región. En el año 1521, a sus madres se las llamaba las afortunadas, porque en lugar de ser enviadas lejos como las esclavas, podían quedarse aquí trabajando como cocineras. En el año 1637, cuando los holandeses tomaron control del castillo, algunos de esos oficiales se mudaron a la ciudad. Fue entonces cuando implementaron su estrategia de dividir, conquistar y gobernar. Solían haber 8 de esas bolas de hierro aquí, rodeadas por cadenas. Las mujeres que se resistían, las que se negaban a ser abusadas por los oficiales, eran castigadas brutalmente. Les ataban esas bolas a las piernas y las dejaban ahí, sin comida, sin agua, bajo la lluvia o el sol durante días. Era una forma de quebrar su voluntad, de romper su espíritu. No podían moverse porque yo misma intenté cargar una de esas bolas. Alrededor de 130 mujeres eran encerradas aquí por 1, 2 o hasta 3 meses. Estos son los hierros originales con más de 300 años. Ya se estaban oxidando y han sido reemplazados. Si estos fueran los hierros originales, los prisioneros habrían escapado fácilmente. Esta madera es la original, al igual que las 2 del fondo. Las demás han sido sustituidas para evitar que el techo se caiga. Los ladrillos rojos son los originales traídos por los portugueses. Los ladrillos amarillos fueron traídos por los holandeses a cambio de esclavos. Hace 4 años se organizó un programa aquí. Fue una exhibición donde personas se ofrecieron como voluntarias para dormir una noche en este lugar y experimentar lo que vivieron nuestros ancestros. Y como los cautivos estaban medio desnudos, se les entregaron prendas similares para cubrirse. Por el tamaño y el grosor de estas paredes, ningún cautivo pudo escapar de aquí. Cuando eras traído aquí, solo habían 2 opciones, morir o sobrevivir. Solo 3 de cada 10 lograban sobrevivir.
Esta era la celda más grande para las mujeres esclavizadas. Alrededor de 152 mujeres eran encerradas aquí por 1, 2 o hasta 3 meses, dependiendo de cuántos barcos llegaran. En esa zona nos encontramos con homenajes florales de gente que dejó esto ahí por un propósito. Aquí, por ejemplo, me topé con la nota de una mujer que es del origen portugués. Simplemente se estaba disculpando por el daño que habían causado sus ancestros a lo que viene siendo el pueblo africano durante el tiempo de la esclavitud. Esa puerta era la puerta de no retorno, que prácticamente significa que una vez pasabas a través de ella ya no volverías. Cuando llegaban los barcos, las mujeres que habían logrado sobrevivir a todo el maltrato que habían recibido eran llevadas a otros lugares, iban a ser utilizadas para lo que venía siendo trabajar en plantaciones, fincas, minas, en todo tipo de labores forzadas. El bloque que veis ahí se ha colocado recientemente para prevenir accidentes, ya que había peligro. Originalmente habían escaleras en ese lugar, pero han sido sustituidas. Esta es una de las celdas donde eran encerrados los esclavos varones. Aquí se confinaban entre 150 y 200 hombres aproximadamente. Creemos que en un lugar donde tantas almas se han perdido, el espíritu de nuestros ancestros sigue presente. Muchas familias fueron separadas aquí. Lo que estáis viendo ahí es simplemente un homenaje que han dejado diferentes seres queridos, cada uno según sus creencias. Las velas están ahí porque recientemente se celebró una ceremonia en este lugar. Cada persona tiene su razón principal, su forma de creer y su manera de rendir homenaje. Algunos lo hacen por el alma de sus ancestros, otros por razones que solo ellos conocen. Esta es la celda de no retorno. Muchos de los cautivos fueron traídos aquí y se derramaron muchísimas lágrimas en este lugar. A través de esa puerta, muchos esclavos eran enviados a Portugal, España o cualquier otro país. Muchos fueron llevados a Brasil para trabajar en minas, plantaciones y otras labores forzadas. Durante el tiempo en el que se llevaba a cabo el comercio de oro, como os conté al principio del vídeo, esta puerta solía ser más grande. Pero cuando el negocio cambió de oro a la trata de esclavos, decidieron reducir el tamaño para que nadie pudiera escapar por ella. Hoy a esta puerta la llamamos la puerta de retorno, porque nosotros estamos regresando. Las mujeres que habían sido escogidas para ser abusadas por el gobernador tenían que subir por esas escaleras que daban acceso a lo que era su dormitorio. El material de las escaleras ha sido cambiado, pero el diseño sigue siendo el mismo. Como se ha dicho, esto es algo arquitectónico que debe mantenerse en su estado original. Se están haciendo algunos cambios para conservar el edificio, porque sin esas intervenciones el edificio se derrumba y con él se pierde también la historia que nos representa. Inicialmente el lugar no estaba pintado hasta que en 1979 la UNESCO solicitó que se pintara el castillo como parte de los esfuerzos de preservación y conservación del sitio, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el mismo año. Esa puerta tenía el propósito de que, en caso de un ataque, el gobernador pudiera pasar rápidamente por ella, donde un barco estaría esperando para que escapara. Esta es una vista más general de lo que os enseñaba desde abajo cuando hablaba de las habitaciones de los oficiales, el general inclusive, y así. Estaba situada en un área estratégica porque les permitía supervisar tanto el patio como el acceso a las celdas y la puerta de salida.
Desde allí el gobernador y sus oficiales podían controlar el movimiento dentro del castillo y supervisar la llegada y la salida de los esclavos, porque era un punto estratégico. De 5 a 10 personas eran atadas entre sí. Eso lo hacían para impedir el movimiento, porque la idea es, si yo estoy atada a otras 5 personas, antes de moverme, tengo que arrastrarlas a todas conmigo, haciendo cualquier intento de escape prácticamente imposible. Es increíble cómo pudo haber cambiado la historia. Lo que antes empezó siendo un comercio de oro, acabó convirtiéndose en uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, el tráfico de vidas humanas.